El sistema educativo que todavía vivimos en la actualidad es un sistema de bloqueo, porque no hay una educación integral y queremos que nuestros muchachos de preparatoria salgan con un certificado en base a conocimientos estadísticos y conocimientos enciclopédicos, ¿verdad?, tecnológicos y ya, pero sin una aplicabilidad adecuada. Si no hay una educación integral, no hay un desarrollo integral. ¿Y cómo queremos ser ciudadanos? ¿Cómo vamos a exigirle, o se le está exigiendo a los jóvenes de preparatoria que cuando salgan de la prepa, a ya una mayoría de edad, prácticamente muchos, se les exige el respeto de la Constitución, de las leyes y de las normas de conducta, pero sin libertad de desarrollo integral? Entonces, por eso tenemos que cambiar las estructuras, en todos sus niveles, las estructuras de la educación, ¿verdad? Entonces, también otra es de que hacemos más caso a nuestros propios instintos, al desarrollo de nuestros propios placeres, de nuestras emociones. Les damos un gran juego a nuestras emociones, sin ningún control mental, donde debe intervenir la inteligencia y nuestras propias capacidades para aplicar adecuadamente nuestros instintos, y no con libertinaje, o como yo le digo, igual que nuestros gobernantes y muchos, ¿sí?, nuestros gobernantes camberos, libertinos, ¿sí? Entonces hay mucho libertinaje, hay mucho ocio en la juventud que los lleva al consumo de las drogas, los lleva a la delincuencia, los lleva a ser sicarios donde les pagan 50,000 pesos mensuales, exponiendo su propia vida y la de sus familias. Otros negocios por ahí de talleres que les llaman los quitaclavos, que son los que desarman los carros para sacar la droga. Todo esto platicando porque me revuelvo con el pueblo, con la gente que me platica todas estas cosas. Cuando ando en el camión platico con las personas y me dan mucha información que muchos de nosotros desconocemos. Entonces, para mí eso es vivir el instante, el querer, la realidad. Estamos constantemente en una transposición de todos estos valores que nos hacen vivir con realidad, que nos hacen funcionar nuestra propia voluntad, y a partir pues de nuestro propio querer. Aquí hace falta un concepto de solidaridad, ¿verdad?, que yo le llamo individualidad solidaria, para tener una verdadera dinámica de personalidad, y donde digo que la solución del cambio de actitud y aptitud están en ti, con todas tus buenas acciones para beneficio propio y de los demás individuos, en todos los días de tu vida dirigidos a fortalecer una fe tangible y solidaria para la diversidad futura, sin perder en cada instante el sentido dinámico de la belleza, de la realidad, del amor, del éxito y de la verdad, dándole mayor importancia a la buena voluntad a partir de tu propio querer. El pasado se justifica si el futuro se realiza con los hechos constructivos y fehacientes del presente, y el sentido dinámico de la fe tangible es la paz en armonía vivencial. Mentira que la fe es ciega, la fe es tangible. Me decía un amigo, es que la fe no existe. Digo, pues acabas de asesinar el diccionario, porque para empezar te vas olvidando de tu propiedad, porque tú tienes una fe notarial de que es tu propiedad, y tenemos fe de muchos tipos en los productos que consumimos, que tiene un sistema de seguridad para que no se envenene la gente. Entonces ahí hay fe, es una fe tangible. Igual la fe de quienes creen o no creen. Por eso digo, insisto, que la filosofía dinámica es para los que creen y también para los que no creen, porque es a partir de sus propios valores. Entonces, pues todo esto pues nos ha llevado a una lucha constante y en un plan de solidaridad.
un plan de amistad que ya les decía en la otra ocasión, que es el resultado, la amistad es el resultado de la comprensión mutua, más el sincero y constante intercambio de valores humanitarios con la amplitud de un profundo y elevado sentido espiritual, donde el espíritu no envejece ni rejuvenece, solo se le fortalece con hechos positivos y fehacientes. Entonces, tenemos que vivir constantemente con eso. Y hablando de una dinámica ética, el punto dinámico de esa ética dinámica es nada más ni nada menos que el respeto, porque apunta para todos lados, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, desde que despertamos hasta que dormimos. La parte puntual y central de esa ética es el respeto, apunta para todos lados, en los negocios, en nuestras acciones, en nuestras solicitudes, en nuestras costumbres, en la aplicabilidad de valores, en todos lados es la parte dinámica. Igual que digo, insisto, que hace falta una coalición para la diversidad democrática mexicana, pero con un sentido dinámico de democracia que es el démonos gracia, y no andar saludando con sombrero ajeno con todas aquellas ideas, piratería de patentes, piratería o plagio de derechos de autor, como lo hace actualmente pues, el presidente de la República con sus servidores. Y que sí pienso cobrarle y decirle: señor, yo no quiero que me pague mis derechos de autor de todas las iniciativas que ha tomado en base a mis propuestas. Quiero que le pague al pueblo de México a través de la asociación civil que representa, y que se lo devolvamos entre todos al pueblo de México con las plazas de cultura dinámica, y esto cuesta 80 millones de pesos en efectivo. Entonces a partir del movimiento, aquí actitud y aptitud son como el tic-tac del reloj biológico que tenemos. Es el tic-tac, es actitud, aptitud, actitud, aptitud, todo el tiempo, ¿sí? Y debe ser positiva, ¿no? A partir del movimiento de factores positivos y negativos que se mueven en el instante dentro y fuera de los individuos, con su aplicabilidad instantánea, que se manifiestan con hechos constructivos y fehacientes, con actitudes y actitudes positivas en distintos sentidos y formas, en lo sociocultural, socioeconómico, sociopolítico y socioecológico. Entonces, nosotros tenemos una frase del instituto que dice: pensar y hacer, producir, produciendo, en nuestras distintas etapas biológicas. Y se los voy a decir muy chuscamente, como dicen nuestros campesinos cuando les van a ofrecer proyectos y programas. Y entonces dicen los campesinos: espérate un momentito, vamos hablando, andando y meando, para no hacer charquitos y no enlodarse. Y esto también es dinámica. Entonces, la cultura dinámica requiere de una disciplina didáctica y autodidáctica, con plena libertad de acción, solidaria con autoridades y con las comunidades, dándole un sentido dinámico al conocimiento. Ya no podemos estar recibiendo conocimiento para pasar una materia o toda una etapa educativa. Tenemos que pensar en talleres de desarrollo creativo desde la primaria, principalmente desde la primaria, pero que sea constante, y debemos quitar el bachillerato. El bachillerato debe ser a nivel de licenciatura, ¿sí? De manera que nos abra un horizonte de trabajo a la juventud, ¿sí? Estudiar y producir, ¿sí? Crear, desarrollar actividades y habilidades en distintos aspectos. Luego, porque la educación es un proceso para desarrollar y moderar las habilidades humanas, ¿sí? En humanidades, ciencias tecnológicas, artísticas y deportivas, a partir del potencial biótico, físico y mental de los individuos. Todos traemos un patrón genético, un potencial que generación en generación crece ese potencial. ¿Y cuál es el peligro?
que se vayan a lo oscuro, o a la luz, o a lo positivo, o a lo negativo. ¿Y cómo lo vamos a detener si ahorita no han podido detener a esas juventudes que delinquen y que se drogan y demás, y que buscan siempre la parte fácil de la vida, el tener las cosas sin ningún esfuerzo y sin ningún satisfactor que esto representa? Entonces, la educación debe de ser constante, intramuros y extramuros en todo tipo de institución, de manera axiokinética, dinética y psicodinámica, en todo proceso de desarrollo humano para su optimización, estableciendo sistemas de seguridad en todo tipo de productividad. Luego, pues, ¿cuál es la correlatividad? Hay unas mancuernas de equilibrio de la sociología y educación, política y ciencias, economía, tecnología, ecología y conducta. Pero hablamos de conducta de los individuos en equilibrio con la conducta de los cuerpos inanimados. Y hablamos de una correlatividad ambiental. Haciendo combinaciones entre todas estas, podemos hablar de sociología y conducta en distinto orden, o irnos de sociología, conducta, educación, a ciencia, política. Y ese es el movimiento constante que estamos viviendo. Porque una decisión política nos puede afectar en lo económico o en lo social, o una decisión social nos puede afectar en lo político y en lo económico. Entonces, no, por eso es que no podemos desvincular lo socioeconómico, lo sociocultural, lo sociopolítico, ni tampoco lo sociológico. Hablaba el presidente hace poco que se necesitan políticos con mayor visión, y precisamente este orden es el que se necesita en todo el mundo, no nada más en los políticos. Y quisiera yo, así casi que desaparecieran los famosos partidos políticos y fueran nada más como sistemas de desarrollo integral. El lugar ya político aislado no sirve, no funciona, porque nada más cada quien está viendo para su rancho. Y por eso es que hace falta una diversidad democrática en México, estableciendo una coalición democrática en México, ¿sí?, con un sentido dinámico de democracia que es el saber hacer así. Cuando se lo dije a Gutiérrez Vivo hace muchos años, ahí con Icrán Antaki, dijo: ah, caray, ¿de dónde lo sacó? ¿Quién se lo dijo? Se lo dijo la dinámica. Eso es todo, ¿no? Entonces la fe, ya decía, es tangible y apunta para todos lados, y la fe es un sistema de seguridad. Es un sistema de seguridad y que está beneficiándonos ¿en qué? En nuestro carácter como persona, como ciudadano, como comunidad, como país. Nos está dando identidad y desarrollo integral. Porque la filosofía dinámica es el saber, es una filosofía autoconductual, vivencial y bisciencial. Quisiera extenderme un poquito. Lo bisciencial es bis, fuerza, ciencia, conocimiento, que es la fuerza del conocimiento y control. Es la fuerza de captación y control del conocimiento. Eso es la bisciencia. Hay una puerta de entrada y de salida de factores positivos y negativos que estamos constantemente controlando, pero además que va más allá de lo que es una percepción que nada más es superficial. Aquí vamos con una introspección y una extrospección, pero a profundidad, no superficial como es la percepción de lo que vemos por encima. Entonces eso es la disección. Entonces la filosofía dinámica es el saber racional del conjunto de factores positivos y negativos que se mueven en el instante, dentro y fuera de los individuos, en todos sus sentidos y formas, con la aplicabilidad de valores que se manifiestan con hechos constructivos y fehacientes.